Hola, soy Dina y esto es Libros y Punto. Hoy vengo a hacer un vídeo que se me ha ocurrido y que creo que va a ser un recurrente, bueno, siempre y cuando se me ocurran más temas, que se va a llamar 6 temas, 3 libros. Me explico. Los temas van a ser géneros literarios, pero no géneros literarios, sino géneros literarios con muchas comillas. En plan, histórica, romántica, de romanos, LGBT, bueno, los temas que se me vayan ocurriendo. Y de cada categoría os voy a decir un bestseller, un clásico y uno que yo recomiendo personalmente. Esa va a ser la dinámica de esta nueva versión de vídeos del canal y espero que os gusten. En este caso son 6 temas los que he encontrado, los que se me han ocurrido, que he leído libros, porque claro, hay temas que quedan descartados de base. Por ejemplo, terror. Yo no puedo hacer un bestseller, un clásico y uno que yo recomiende de terror porque se supone que los 3 me los tengo que haber leído y no abarco. Yo no he leído tampoco terror, que no abarco para tener uno para cada categoría. Entonces, bueno, eso, hay temas que quedan descartados, pero bueno, espero que se me ocurran más temas para poder hacer más vídeos al respecto. Me parece que es lo suficientemente veloz o dinámico como para resultar atractivo para vosotros, mis queridos oyentes. Bien, el caso, ahí vamos. El primer tema que he escogido ha sido romántica. Y dentro de romántica tenemos, en primer lugar, el bestseller que he escogido, El cuaderno de Noa. No creo que nadie pueda discutir que es un bestseller, vamos, como la copa de un pino. Ese libro ha vendido lo más grande, ha vendido muchísimo, principalmente gracias a la película. El libro era muy conocido en Estados Unidos antes de que saliese la película, pero fue un boom internacional después de que saliera la película y el éxito que tuvo, porque desde luego la película es muy bonita, es muy trágica, pero es como reconfortante a nivel amoroso. Yo entiendo perfectamente que tuviera un boom tan grande y desde luego el libro es de esos para leer y para llorar y para disfrutar. O sea, no le pongo ningún pero, ¿eh? Es un libro que a mí me gustó y que es para lo que es y es muy, muy disfrutable. Después, en segundo lugar, o sea, vendría la categoría de clásico de romántica y para aquí he puesto Jane Austen. A mí me gustaría alguna vez hacer un vídeo llamado ¿por qué a todos los booktubers les gusta Jane Austen con pasión o con fervor? Porque si os metéis en la comunidad de booktube, todo el mundo adora Jane Austen, pero es como rollo exagerado. O sea, yo creo que nunca he escuchado a nadie hablar mal de Jane Austen. He escuchado a mucha gente hablar mal de clásicos como que son intocables, pero de Jane Austen nunca jamás he escuchado. Y después, en tercer lugar, un libro que yo personalmente recomiendo de romántica, que es un poco para tirarme palos, quiero decir. Es un poco raro que yo recomiende este libro, o eso me parece a mí misma, pero me imagino que es una cuestión de prejuicios. Yo recomendaría 3 metros sobre el cielo. A mí ese libro me encantó. Yo ya sé que es una chorrada, que tiene muchos tintes machistas, pero es que es un libro tan moñas, tan de adolescentes, y está Roma tan bien retratada, de verdad. O sea, yo lo leí además pocos años después de haber vivido en la ciudad, y para mí había tantos lugares reconocibles y tantas actitudes reconocibles también, que para mí fue yo lo disfruté muchísimo ese libro. O sea, de hecho he leído varios de este autor, y no es que sea el gran que este autor, pero los libros, esos son todos muy, muy disfrutables. Y este no se queda atrás. Si no lo habéis leído y queréis algo así reconfortante y de jaja, bueno, más que reconfortante, de jaja y de adolescentes, de tontería más bien, este es súper, súper recomendable. Después, el segundo tema, ya salimos de romántica, he puesto libros de romanos. A mí hubo una época que me gustaban muchísimo los libros de romanos, he leído muchísimos libros de romanos, y con libros de romanos me refiero a libros de emperadores y de cuando Roma era, pues eso, lo más grande a nivel imperio. Y me parece una categoría en la que puedo decir 3 libros tranquilamente. En primer lugar, bestseller, podría recomendar cualquiera de Posteguillo, porque qué más bestseller que ese hombre, pocos hay. Y bueno, en este caso, yo de Posteguillo solo me he leído 2 libros. Uno no era de romanos, y el que me he leído de romanos suyo es el de Africanus, el hijo del cónsul. Es un libro súper entretenido, es que las cosas como son. Independientemente de que a mí Posteguillo no me guste mucho, es un libro muy, muy entretenido. Es un libro plagado de descripciones, si os gustan las descripciones, a mí es que yo no soy muy fan, pero bueno, es un libro plagado de descripciones que te mete en la historia absoluta y completamente,
Y bueno, si os gusta la temática, desde luego es un libro de romanos muy bien traído, con personaje fuerte, débil, con culebrón, de enganche absoluto, vamos, bestseller puro y duro. Después, en segundo lugar, libro de romanos clásico, tengo que decir Memorias de Adriano, quiero decir, un libro de romanos tenía que aparecer Memorias de Adriano en una de estas tres categorías. Y creo que, bueno, como clásico no hay otro. No hay otro que le quite el sitio. Y hablando de clásicos, que no lo he aclarado, no estoy hablando de clásicos reales. Lo que se considera por clásicos, que son libros de antes de cierta fecha, sino libros que ya son clásicos en sí mismos, por su peso literario en realidad, aunque sean más modernos o más cerca de los contemporáneos, que es el caso de Memorias de Adriano. Yo ya he hablado mucho de este libro, no me voy a poner aquí a soltar el rollo. Es un libro no solo de romanos, sino un libro que habla de arquitectura, de filosofía, de guerra, de amor, de desamor. Bueno, yo creo que es un libro fantástico y es mi libro favorito por excelencia, así que no puedo decir nada malo de él. Y en tercer lugar, un libro que yo personalmente os recomiendo, no es que no os recomiendo personalmente el anterior, pero bueno, uno que os recomiendo personalmente es Yo, Claudio, Robert Graves. Yo, Claudio es genial, o sea, es que es un libro genial, es muy, muy, muy entretenido, es muy, muy telenovela, porque lo es, y está escrito fantásticamente bien, o sea, es que tiene muchos ingredientes de enganche y de disfrute también. Nos hablan de el emperador Claudio y de cómo llegó, con una serie de carambolas en su vida, cómo llegó a ser emperador, porque no era primer hijo, era tartamudo, las tenía todas para ser un marginado toda su vida, era un tío muy intelectual, bueno, como que no procedía que fuera a ser emperador de Roma, y al final lo fue, y además lo fue para bien, o eso dice la historia, y el libro eso ya nos hablan de pues las idas y venidas, el hermano, el tío, el primo, intrigas de palacio, es muy de intrigas de palacio, es de verdad un libro muy genial, y si luego ya te lees el de Agripina, ya pues terminas por enamorarte de este autor, que es muy bueno. Después, la siguiente categoría he puesto contemporánea, y por contemporánea nuevamente entiendo libros un poco más actuales, que no se enmarcan en una categoría determinada, que no tienen una temática exclusiva, ¿no? Es más bien, pues, narrativa contemporánea, podría llamarse. En primer lugar, como bestseller de narrativa contemporánea he puesto Una educación, que es un libro que me leí el año pasado y que me gustó mucho. Me sorprendió sobre todo, es un libro que me dejó un poco loca, porque es una biografía novelada de la autora. Y la vida de esa mujer, o sea, y que es la vida de esa mujer y la vida de mucha gente, quiero decir, no es que ella sea una persona excepcional y le pasaran ciertas cosas, sino que hay muchas comunidades en Estados Unidos muy aisladas, con unas creencias religiosas muy extremistas y que hacen vivir a sus familias, o sea, sus familias viven unas circunstancias de lo más peliculeras. Porque de verdad que es que lo estaba leyendo y era como esto, pero esto es de verdad, es que te cuesta hasta creerlo, pero es que muchas veces la realidad supera la ficción, y este libro es una prueba manifiesta de ello, es impresionante. Después, en segundo lugar, un clásico contemporáneo, claro, esto no tiene sentido, un clásico contemporáneo, entonces he puesto un libro que es contemporáneo, que creo que se va a convertir en un clásico que tiene como más sentido, y para eso he puesto El jilguero de Donna Tartt, otro libro del que ya os he hablado mucho, pero yo sinceramente creo que El jilguero, independientemente de que ganara el Pulitzer en su momento, es un libro que se va a convertir en un clásico. Donna Tartt es una escritora brillante, es una escritora maravillosa, da igual lo que te cuente, es que solo como lo cuenta, aunque te esté hablando de pepinos y tomates, o sea, es que da igual de lo que te cuente, porque lo cuenta tan bien. Y si aún encima la historia tiene su aquel, que es el caso del jilguero, que nos hablan de un atentado, un niño que se queda un poco solo en el mundo y sus aventuras y desventuras a lo largo de su crecimiento, desde ser un niño de unos 10-12 años hasta pues los 30 aproximadamente, y es impresionante, es un libro maravilloso y sin duda yo creo que se va a convertir en un clásico, no lo digo por decirlo, digo porque realmente lo creo. Y después, en tercer lugar, un libro de narrativa contemporánea que yo os recomiendo personalmente, para no decir los mismos de siempre, porque podría decir fácilmente Canciones de amor a quemarropa en esta categoría, pues voy a decir La historia del amor, que es un libro que en su año estuvo, no sé si fue el favorito o el segundo, es un libro precioso, se puede decir, de este libro lo que más se puede decir es que es precioso, despierta un montón de sensaciones, es muy muy emotivo,
es de estos libros con los que conectas, aunque tú realmente no tengas nada que ver con los personajes, porque bueno, tienes un personaje de un niño y un personaje de un anciano, que es un judío, que vivió la Segunda Guerra Mundial. Bueno, quiero decir, ¿por qué conectas? Pues conectas porque hay mucha emotividad y está muy bien transmitida esa emotividad. Hay una historia abuelo-nieto, ya sabéis que yo soy muy fan de ese tándem. Y bueno, yo la historia de amor lo he recomendado mucho y creo que todo el mundo que lo ha leído lo ha disfrutado casi tanto como yo. O sea que creo que es una muy buena recomendación. Después el siguiente tema es hispanoamericanos, que es como... es un tema, bueno, pues como si recomiendo escritores ingleses, ¿no? O libros de escritores ingleses, que puede ser para un siguiente vídeo. El caso, escritores latinoamericanos o hispanoamericanos, vamos a empezar con el bestseller. Para este puesto, La Casa de los Espíritus. Fue el primero que me vino a la cabeza, de Isabel Allende. Es un libro que leí no hace mucho porque llevaba dando vueltas en mis estanterías ni se sabe cuánto. Era un libro que me daba una pereza horrorosa y que disfruté, me gustó muchísimo. Pero, o sea, me sorprendió de estas cosas que dices, pero yo, ¿por qué no había leído esto antes? Es un libro que nos cuenta una historia de una familia. Es un libro de historia de familia tal cual, de cómo el padre, el hijo y el nieto, ¿no? Es esta historia, la hija en este caso. Y bueno, tiene mucho realismo mágico. Hay un personaje en concreto que es la que representa ese realismo mágico en sí mismo. Y bueno, yo es que me gustó muchísimo. La historia se hace muy llevadera, muy de implicarte en ella, de enfadarte o de sentir a los personajes muy cercanos, porque es una historia que está muy bien construida y con la que conectas a medida que va avanzando. Después, en segundo lugar, sería un clásico, y en este caso he puesto 100 años de soledad, que volvemos a lo de antes. 100 años de soledad no se podría considerar un clásico por el tiempo en el que fue escrito, pero bueno, yo creo que es un clásico. Se diga lo que se diga, es un clásico. De 100 años de soledad os puedo decir que es un libro que entendí bien, que no me pareció tan súper complicado, iba tan asustada con lo complicado que iba a ser y que luego me resultó mucho menos. Claro, el hype en ese sentido era tan alto que luego no me resultó tan difícil. Es cierto que hay muchos personajes que se llaman igual o muy parecido y eso es algo lioso, pero si prestas un poco de atención y vas advertido, se hace legible completamente, y es un libro que me resultó muy gracioso. A mí me resultó gracioso. Es algo que la gente no dice cuando habla de 100 años de soledad, pero yo sinceramente, sobre todo en la primera parte del libro, las primeras 100 páginas, me pareció graciosísimo, porque hay mucho surrealismo mágico también, pero surrealismo en sí mismo. Hay una parte de unas peleas de gallos, de una mujer que se va a acostar con el marido. Bueno, esa parte para mí resultó tronchante, y como era el principio de todo, dije yo, este libro es maravilloso. Y lo leí como con muchas más ganas y lo disfruté muchísimo. El final es apoteósico, o sea, el final me pareció también muy, muy bueno. Y bueno, ¿qué voy a decir yo ya que no se haya dicho? Lo de siempre. Después, en tercer lugar, como recomendación personal, he puesto, si no recuerdo mal, a Pedro Páramo. Juan Rulfo para mí ha sido un descubrimiento. Solo he leído 2 cosas de él, no hay muchas más cosas, porque bueno, él publicó lo justo. Y él como persona, o sea, como personaje, que también lo he descubierto este año pasado como personaje, solo lo conocía como escritor, también me parece de lo más interesante, y a ver si este año repito con él, porque de verdad las 2 cosas que he leído suyas son impresionantemente buenas. Pedro Páramo es soberbio, o sea, es de estas historias que las lees y dices, yo nunca he leído nada como esto anteriormente. Sí, hay realismo mágico, pero tú lo estás leyendo y te das cuenta de que no has leído nada ni remotamente parecido. O sea, es tan original y está tan bien escrito, tan bien contado. Es como una historia de fantasmas en sí misma. Y es impresionante, o sea, es buenísimo Pedro Páramo. Y además es un libro bastante pequeño. Quiero decir, no tengáis miedo de leerlo, porque se lee no de una forma sencilla, precisamente porque no es un libro sencillo, eso también lo tengo que decir, pero sí que vas a ser capaz de leerlo y lo vas a disfrutar mucho, porque de verdad que es un libro único, ¿no? Es como, no hay otro igual, tal cual. La siguiente categoría, y es la penúltima ya, es español. O sea, igual que he hecho hispanoamericanos, pues también recomendaciones de escritores españoles para las 3 categorías. En la primera categoría de bestseller he puesto Apocalipsis Z de Manel Loureiro. Yo soy muy fan de este escritor es gallego, no solo es gallego, es de aquí al lado de donde yo vivo. Y a mí, bueno, Apocalipsis Z, que a mí un libro de zombies me haya gustado, es que ya solo con eso
deberíais coger y leerlo, porque yo no leo cosas de miedo, de zombies, que voy a leer yo un libro de zombies, es que se sale de mi zona de confort completamente. Y lo disfruté muchísimo, había un montón de sitios que conocía, eso también ayudó a la causa, y el libro es entretenido, o sea, es un bestseller puro y duro. Todo lo que he leído de Manel Loureiro va en ese sentido. Son libros de entretenimiento, pero que están conseguidísimos. El tío escribe francamente bien. Y bueno, no sé, yo no puedo decir nada malo. No puedo hacer más que recomendarlo, de verdad. Es muy, muy bueno. Y de hecho tengo su último libro, La Puerta, ahí pendiente para leer ya. Porque ya os digo que soy muy fan. Después, en segundo lugar, toca clásico español. Había varios para elegir, pero bueno, creo que La Casa de Bernarda Alba es el clásico español con el que me quedo. Más que nada porque debe ser el último clásico español que yo he leído. Lo leí hace 2 años y me sorprendió muchísimo, la verdad. Es un libro de esto... No me lo esperaba así. No sé si... Creo que no me lo esperaba así porque era de Federico García Lorca y por eso no me lo esperaba así. Me esperaba otra cosa completamente distinta. Y es un libro como violento. Es un libro de una señora del demonio y de sus hijas y de cómo estas están encerradas, enclaustradas. Creo que para ser una obra de teatro esa parte la representa fenomenal y da una sensación de claustrofobia, quiero decir, transmite muchísimo. Y es una historia como eso, como muy violenta y no me la esperaba para nada, de estas mujeres que viven según las normas y las reglas y no dejan que el amor fluya de alguna manera, y odios, celos, envidias. Bueno, es como muy tirando a Shakespeare de alguna manera. Me sorprendió muchísimo este clásico español, de verdad. No sé si es por el autor o porque es español, yo qué sé, no me lo esperaba para nada y es una gran historia para entretener y para leer y para disfrutar. Después, como bestseller español, como libro que yo recomiendo español, tenía que decir Requiem por un campesino español, porque es que ese libro yo no me voy a cansar de recomendároslo nunca, porque es un libro muy, muy duro y es un libro muy emotivo y un libro que te llega al alma, que no te olvidas de él jamás, porque ya hace unos años que lo leí, lo tengo súper presente. Es un libro del que os hablo mucho porque de verdad que es un libro que se me quedó agarrado al corazón. Es un libro de la guerra civil que habla de un pueblecito y de cómo afectó la guerra. Bueno, no sé, es un libro increíble, de verdad, si tenéis la oportunidad de leerlo. También es un libro pequeño que merece la pena el esfuerzo, el dar ese paso de uy, qué pereza, un libro de la guerra civil, porque os vais a quedar encantados. Y la última categoría son libros LGBTIQ+, para los que he escogido estos 3. En primer lugar, como bestseller he puesto El muchacho persa. Podía poner un montón, porque además yo LGBTIQ+, he leído muchos libros a estas alturas, pero me parece que del muchacho persa no se habla lo suficiente. Y es un libro que en su día fue súper bestseller, pero súper bestseller. Es un libro que nos habla un poco de la historia de Alejandro Magno desde otro punto de vista, y es una historia LGBT súper dulce, súper dura y muy bestseller, muy de me lo leo, quiero saber más, en la línea de estos otros libros de Manfredi que hay de Alejandro Magno, pues muy en esa línea, pero dándole más importancia a la parte amorosa. Después, en segundo lugar, un libro LGBTIQ+, clásico, he puesto Maurice. También podría poner otros, pero que me hayan gustado, la verdad que clásicos LGBT que me hayan gustado, creo que es de los pocos que se salvan, porque el resto que he leído, yo qué sé, el de Oscar Wilde, son todos como muy dramáticos, pero dramáticos de esto de pena profunda y horrible. Y Maurice por lo menos tiene un final feliz, es una historia de crecimiento, de aprender, un poco de desamor, es una historia que está aún encima ambientada en Oxford y eso le da un plus, es como todo muy british y es un libro encantador. Y en último lugar ya acabamos con un libro de LGBT que yo os recomiendo, que es Mujeres que se empotraron hace mucho, si no me equivoco el título. Este libro es que este libro lo leí este año y me gustó muchísimo y me sorprendió también otra vez porque yo no me lo esperaba. No es que no me esperaba que me fuera a gustar, pero no me esperaba el tono en el que está escrito. Es un libro muy coloquial. Parece que estás hablando con una amiga tomándote un café y la amiga aún encima tiene todo el arte y es graciosísima, pero graciosísima. Cuenta historias de mujeres de lo más
pintorescas, quiero decir, no, hay alguna típica que puedes conocer, pero no son las típicas mujeres que puedas esperar en este tipo de historias. Son mujeres, no sé, desconocidas, muchas de ellas yo no sabía ni de su existencia, y me parece un libro muy bien traído, muy entretenido, muy divertido, muy educativo. Es un libro que tiene muchas cosas y todas muy buenas, y yo los recomiendo. Personalmente es el que recomiendo en esta ocasión. Y nada, hasta aquí el vídeo de 6 temas, 3 libros. Espero que os haya gustado la idea y que me deis ideas para futuros vídeos. Ya tengo una categoría que va a ser libros de escritores ingleses, pero bueno, si se os ocurren más cosas y me las ponéis, de temas que veáis que un poco yo he leído. Claro, no me pongáis temas muy raros porque ya sabéis que yo tengo, bueno, mi zona de confort y no me salgo de ahí muy a menudo. Y nada, eso es todo por el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y como siempre os contesto en los comentarios. ¡Adiós!